Feliz y bendecido instante. Hoy continuamos con la lectura del libro Ausencia de Felicidad, la historia de Helen Schuman, la escriba de un curso de milagros. A través de esta lectura pues vamos comprendiendo muchas cosas que al leer el libro de un curso de milagros de la Fundación para la Paz Interior no hemos podido captar exactamente bien el mensaje y no entendemos muchas cosas. Entonces pues acá vienen muchas explicaciones que nos van a ayudar a aclarar todo lo que leemos en el libro de un curso de milagros. Bueno, los invito a que me acompañen a hacer nuestra invocación. Recordamos que Dios siempre está con nosotros, que nunca estamos solos en ningún lugar del mundo, que Él nos guía, nos protege, nos ilumine y nos sustenta, y que todo lo que necesitamos saber, tener, hacer, todo ya está escrito y todo ya se nos ha dado en el plan perfecto de Dios para la salvación. Así que solamente tenemos es que soltar el control instante a instante, solo pedir guía al Espíritu Santo para que Él sea quien nos diga qué pensamientos nos va a poner en nuestra mente, a dónde quiere que vayamos, qué quiere que digamos y a quién. Ya no queremos hacer nada por nuestra cuenta. Bueno, feliz y bendecido día para todos y vamos a hacer nuestra invocación. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Buenos días, Alicia. Bueno, pues nos habíamos quedado leyendo el capítulo 5, En camino hacia un curso de milagros, la parte C, y quedamos en el tercer párrafo de la página 118. Es sorprendente, voy a leer un poquitico antes para más o menos familiarizarnos con lo que íbamos. La siguiente imagen de la jovencita, la última de esta serie, fue única. Su inocencia prácticamente no encuentra contraparte alguna en ninguna de las experiencias de Helen, con la excepción de la sacerdotisa, y obviamente reflejaba ese ser con mayúscula que prácticamente no tuvo expresión en su vida. Es sorprendente, en sorprendente contraste con aquella austera figura de la monja de Notre Dame, había una que recurría a intervalos y que ha incusado por mi mente de vez en cuando. Esta era la única imagen que seguía retornando de forma completamente inalterada. Este era el cuadro de una niña que se parecía a mí en muchas formas, aunque no parecía tener más de 16 años. Y sus brazos estaban extendidos como en una bienvenida universal. Era totalmente dichosa, literalmente incapaz de sentir pena o dolor. Estaba de pie sobre un prado verde brillante. Una vez más, nótese este símbolo del mundo real. Y en su extraordinaria felicidad, sus pies descalzos apenas parecían tocar la tierra. Estaba vestida con un traje azul suelto que no evocaba recuerdos de ninguna época ni de ningún lugar, aunque tenía un aire griego. Sin embargo, ella no tenía nada que sugerir realmente el pasado, que sugiriera realmente el pasado, ni parecía preocuparle en lo más mínimo el futuro. No creo que considerase el tiempo como lo haremos nosotros. Igual que la sacerdotisa, Helen se reconocía a sí misma en la inocente jovencita.
colmada de risa feliz. Estaba eternamente dichosa, enteramente dichosa, y no sabía nada de pena ni dolor. Por otra parte, tenía una cualidad intemporal, lo cual sugería que no estaba realmente en el mundo en absoluto, aunque parecía estarlo. Repito, esta era una imagen del ser con mayúscula, más allá del cielo y de Helen. A medida que estas imágenes continuaban, a Helen le era muy difícil explicarlas y finalmente tuvo que admitir que su mente lógica y su formación científica no le ofrecían ayuda alguna. Esta concesión pareció introducir un nivel nuevo de experiencias psíquicas, las cuales le proveyeron evidencia adicional de que su mente científica estaba severamente limitada en su poder explicativo. La nueva fase comenzó un día cuando Bill y yo estábamos trabajando en un informe de investigación y yo me concentraba en el aspecto estadístico de la información. De pronto y muy inesperadamente solté los papeles y dije con gran premura: «¡Pronto, Bill! Joe, tu amigo de Chicago, está pensando en el suicidio. Debemos enviarle un mensaje de inmediato». Bill se sentó a mi lado mientras yo le enviaba un intenso mensaje mental a Joe. Las palabras que utilicé fueron: «La respuesta es la vida, no la muerte». Luego le dije a Bill: «Te apuesto a que no pasaba nada, pero estaba equivocada». Bill llamó a su amigo aquella noche para preguntarle si estaba bien. Joe se alegró de que lo llamara. Él había estado muy deprimido y realmente había tomado un revólver aquella tarde, pero algo lo detuvo. Soltó el revólver. Era difícil no estar impresionada, particularmente cuando acontecimientos sorpresivos continuaban ocurriendo durante un tiempo. Bill había salido a una reunión fuera de la ciudad y a su regreso le describí el lugar donde se había quedado con lujo de detalles, aun cuando yo jamás lo había visto. También le dije, aparentemente con extraordinaria precisión, varias cosas que habían sucedido allí antes de que él tuviera la oportunidad de hablarme de ellas, aparentemente con extraordinaria precisión. En una de ellas, yo había visto un cuadro claro de él en lo alto de una escalera, parado allí, vacilante, dando la vuelta y luego regresando a la planta baja. Bill me dijo que en el efecto él había hecho eso. No había notado dónde quedaba el cuarto de baño y pensó que tal vez podría estar arriba. Al subir la escalera, sin embargo, vio que solo había puertas cerradas y sin letreros en la planta superior, y al sospechar que tal vez había pasado por alto la puerta en el primer piso, vaciló por un instante y luego dio la vuelta para regresar. Más tarde le di una descripción muy detallada de la casa de un amigo en el campo donde él se quedó durante el fin de semana, incluso los colores de las paredes y los muebles. Posteriormente aún, cuando se fue de vacaciones a las Islas Vírgenes, le envié un mensaje mental en el cual le describí un prendedor con un acabado florentino. Noté por casualidad que era casi las 10 de la mañana cuando se me ocurrió la idea. A su regreso, Bill me entregó el prendedor. Él iba caminando
por una calle donde se hacen compras a eso de las 10 de la mañana después de su llegada con un amigo, Chip, con su amigo Chip, quien también me conocía. Pasaban frente a una joyería. Bill no quería entrar, pero su amigo prácticamente insistió. El amigo también escogió un prendedor florentino de oro y exhortó a Bill a que lo comprase para mí y le dijo que eso era lo que yo quería. Helen tenía reacciones ambivalentes a estas experiencias. Una parte de su mente estaba orgullosa de estas habilidades. Incluso se encontraba disfrutando fantasías de poder y prestigio que estas habilidades le proporcionarían. Pero otra parte de su mente sentía un miedo considerable y trataba desesperadamente de justificar con explicaciones los episodios, llegados a grandes y hasta absurdos extremos, para hacerlos. Esta ambivalencia de atracción y miedo se hizo más fuerte durante un tiempo, llevándola a tener pesadillas que no podía recordar. Aunque Helen no podía recordar el contenido de los sueños, encontraba difícil el sacar las asociaciones de brujería y maldad de su mente. Mas el orgullo avanzaba al mismo tiempo que la ansiedad. Aunque sentía un creciente sentido de peligro también, experimentaba un sentimiento concomitante de creciente engreimiento. Fue mientras Helen estaba en lo que ella misma llamó su fase mágica, entre comillas, que sucedió algo que contenía una extraña mezcla de hechos y fantasías, pero que también apuntaba hacia una futura dirección definida. El episodio comenzó con evidentes tintes mágicos y prosiguió con una nota más religiosa y terminó con una simple situación de vida real. Este episodio, como se verá claro en el relato de Helen, fue una de las experiencias más significativas que ella y Bill compartieron juntos. Su mensaje proveyó una premonición bien práctica del mensaje del curso de unirse a través de compartir los intereses de otro. Como dirá el manual para el maestro más adelante acerca del maestro de Dios. Sus atributos consisten únicamente en esto. De alguna manera y en algún lugar ha elegido deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. Manual para el maestro 1, párrafo 1, de la frase 1 a la 2. La narración de Helen continúa. El hospital quería enviarnos a Bill y a mí a la Clínica Mayo a estudiar sus procedimientos de evaluación psicológica. La noche 9 de septiembre de 1965, antes de salir, un cuadro tan claro cruzó por mi mente que me sentí impulsada a llamar a Bill y a describírselo por escrito. Iremos a la Clínica Mayo el día 10. Veremos una iglesia de piedras gris con una torre central de un gris ligeramente más oscuro, la cual es muy elevada, y dos mucho más altas, una a cada lado. Pensé brevemente que había esferas en las pequeñas cúspides, pero luego descarté esa como demasiado obviamente fálico. Pero puede ser que los símbolos estén implicados si solo están ahí. Hay una pequeña cruz de piedra sobre la cúspide mayor. En la esquina a la izquierda, el estar tiene
Perdón, no alcanzo a ver, estoy viendo como regular. En la esquina a la izquierda, al estar frente a la iglesia, hay un basurero de alambre bajo la luz de la calle. Al principio pensé que la iglesia era católica, pero probablemente luterana. La calle que queda detrás de la luz va cuesta arriba, empinadamente. Es un poco torcida. Puede que haya un área de estacionamiento o algún tipo de solar baldío con piedras grises en la esquina. Al otro lado de la luz de la calle. Hay pequeñas tiendas para ambos lados de la cuesta, pero ninguna a un lado de la iglesia ni enfrente de esta. Creo que tal vez solo hay hierba y arbustos. Perdón un segundito, voy a ver si son las gafas aquí, no sé, que no me dejan ver muy bien. Bueno, como vemos, Helen tenía como unos poderes psíquicos. Ella podía ver las cosas de todo lo que estaba pasando y con que le llegaban imágenes, siempre se manifestaba como en imágenes, ¿no? Y que todo eso fueron como cosas que fueron ayudando a que pues Dios, el Maestro Jesús la escogiera para hacerle escribir un curso de milagros. Bueno, los detalles sobresalientes con claridad asombrosa parecían que yo estaba observando desde arriba en un ángulo que sugería que yo estuviese mirando desde un avión que volaba abajo. El cuadro era tan claro que me olvidé de tener cautela y le dije a Bill que estaba segura de que veríamos la iglesia cuando aterrizábamos en Minnesota al día siguiente. Estaba decepcionada y enfadada cuando no vimos nada por el estilo. Me había puesto en una situación precaria y me sentía desilusionada y avergonzada. En un intento por restaurar mi autoestima herida, trataba de sonar mucho más segura de lo que me sentía. Dije con gran convicción que encontraríamos la iglesia en algún lugar en el pueblo de Rochester. Era tarde cuando llegamos a la iglesia en algún lugar en el pueblo de Rochester. Leí otra vez mal. Era tarde cuando llegamos, estábamos cansados y teníamos una cita al otro día temprano. En el hotel busqué un directorio de la iglesia y averigüé que había bastantes iglesias en diferentes partes de la ciudad. Y aunque creía que la iglesia que buscábamos era luterana, ya no estaba realmente demasiado segura de nada con respecto a esto. Nos fuimos a nuestras habitaciones a tomar una siesta y planeamos encontrarnos para cenar. No podía dormir. Tenía que encontrar esa iglesia. Se había convertido en algo atrozmente importante para mí. Tomamos un taxi después de la cena y tratamos de encontrar la iglesia. Antes de salir, yo había seleccionado varias iglesias del directorio del hotel que por una u otra razón parecían ser posibles candidatas. No eran las correctas. Entonces le describí la iglesia al conductor del taxi y le pregunté si conocía alguna razonablemente parecida. Él no sonaba prometedor, aunque sugirió unas cuantas posibilidades más. Mi recuerdo del relato que Helen y Bill hicieron fue que,
de las 27 o 28 iglesias en Rochester, Minnesota, ellos vieron 24. Tras un largo tiempo, Bill insistió prudentemente en que regresáramos al hotel y nos olvidamos del asunto. Yo odiaba rendirme, pero obviamente el conductor del taxi comenzaba a preocuparse por nosotros y nos quería ayudar. Nos quería fuera de su taxi. Pensé que era el que les quería ayudar. Además, se estaba haciendo muy tarde y los dos estábamos bastante cansados para entonces. Yo dormité un poco, pero continuamente me despertaba en un sobresalto, paralizada por una larga serie de pesadillas. Cuando me encontré con Bill a la mañana siguiente, ambos estábamos cansados y teníamos los ojos enrojecidos. Apenas habíamos dormido. De algún modo, cumplimos con el cargado itinerario de nuestro día y al anochecer nos dirigimos extenuados hacia el aeropuerto. Bill se fue a mirar un puesto de periódicos mientras yo me senté y cerré los ojos. Estaba demasiado cansada para mirar cosa alguna. Comenzaba a quedarme dormida. «He aquí tu iglesia», dijo Bill mientras sostenía frente a mí una foto de una guía turística. Vean en la página 224 una foto de la iglesia de Helen. Aquí la tenemos. No sé si la alcanzan a ver. Esta es la iglesia. Bueno. Ahora cerré. ¿Dónde iba? «He aquí tu iglesia», dijo Bill mientras sostenía frente a mí una foto de una guía turística. Vean en la página 224 una foto de la iglesia de Helen. «Oh, sí, esa es», dije felizmente, despierta por completo. «¿Dónde queda?» «En ningún sitio», respondió Bill. «Aquí, léelo tú misma». Bill tenía razón. La iglesia en verdad no estaba en ningún lugar. Una vez había ocupado la sede de la Clínica Mayo, pero la habían demolido cuando se construyó el hospital. Así que es por eso por lo que yo la miraba desde arriba, exclamé. Era porque pertenece al pasado, no tenía nada que ver con aviones. Y entonces un escalofrío me recorrió y ya no quería hablar más sobre la iglesia. No había mucho más que decir realmente. El episodio tuvo, sin embargo, una conclusión inesperada y muy real. De regreso a casa tuvimos que cambiar de avión en Chicago y esperamos una buena hora en un aeropuerto frío, casi desierto. Acurrucada contra una pared, habla una solitaria mujer. Yo podía sentir olas y olas de angustia que fluían a través de ella. Se la señalé a Bill, quien se oponía a que yo hablase con ella. Ambos estábamos exhaustos, era muy tarde,
y él no estaba como para implicarse con extraños en este momento. Además, yo podría simplemente estar imaginándome una angustia. Ella no mostraba señales externas de otra cosa que no fuese sueño. Yo no podía, sin embargo, escaparme del sentimiento de dolor que estaba recibiendo de ella. Finalmente le dije a Bill que no podía contenerme y fui a hablar con ella. Su nombre era Charlotte y dijo que estaba muerta de miedo. Ella nunca había estado en un avión antes de ese día y ya había estado varias horas en el aire durante un viaje muy difícil. Estaba severamente afectada y aterrada por el miedo de ir a Nueva York, hacia donde se dirigía. ¿Podría yo sentarme junto a ella y agarrarle la mano?, preguntó. Por supuesto, le dije. Es así el principio. Después de un rato, te acostumbras tanto que no te importa en lo más mínimo. Llevé a Charlotte hasta donde estaba Bill. Le expliqué la situación y sugerí que ella se sentara entre nosotros en el avión, de modo que tuviese un amigo a cada lado. Bill fue cortés, por supuesto, pero yo notaba que no estaba complacido conmigo. Él no había tenido un viaje muy feliz y era medianoche. Sentía con alguna justicia que a ambos nos hacía falta viajar tranquilos de regreso a casa. Charlotte temblaba terriblemente al despegar el avión, pero le di unas palmadas en la mano y se calmó rápidamente. Entonces quería hablar. Tenía 19 años y abandonaba su hogar porque su madrastra la odiaba y su papá, a quien ella amaba, se había vuelto en contra de ella. Se proponía buscar un empleo y jamás regresar a su casa. Resultaba, sin embargo, que ella había hecho asombrosamente poco en cuanto a planear su viaje y no tenía idea alguna dónde se quedaría en Nueva York, y no se le había ocurrido que el aeropuerto podía quedar a alguna distancia de la ciudad. A ella no le preocupaba, sin embargo, porque tenía resentimientos y tenía $300 consigo. Además, era luterana y estaba segura de que todo lo que tenía que hacer era buscar una iglesia luterana y ellos se sentirían felices de cuidar de ella. Bill y yo nos miramos. El mensaje no era difícil de captar. Y esto, dijo la voz, es realmente mi iglesia. Bill pudo haber objetado el inmiscuirse con Charlotte originalmente, pero ciertamente ahora se nos unía para ayudar. Cuando llegamos al aeropuerto, Charlotte fue al servicio de damas. Bill y yo tuvimos una conferencia de emergencia mientras ella estaba ausente. Era obvio que ella no podía cuidar de sí misma en la ciudad. Bill se comunicó por teléfono con un hotel para mujeres en Nueva York, el Barbizon. Y reservó una habitación para ella. La llevamos al hotel en nuestro taxi y le dijimos que yo la llamaría al día siguiente. Cuando la llamé, Charlotte sonaba feliz y emocionada. Iba a salir a conocer la ciudad y hacer unas compras. Le di mi dirección y mi número de teléfono y le dije que se comunicase conmigo si necesitaba algo.
No tuvimos problemas en mantenernos en contacto con ella. Aquella tarde Bill se encontró accidentalmente con ella en un almacén, Bloomingdale's, y al otro día por la noche se apareció en mi casa para cenar. Luis y yo fuimos amigables, por eso ella volvió la noche siguiente. Su dinero se le estaba terminando y pensó que tal vez podíamos encontrar un lugar menos caro para ella. Había cerca una iglesia luterana y después de la cena fui a la misma con Charlotte. Estaba llena y había una larga lista de espera por una habitación, pero de algún modo hicieron lugar para Charlotte. El lugar era limpio y seguro. Y no era caro. Parecía perfecto. Charlotte generalmente aparecía en mi apartamento alrededor de las horas de cenar. Se quedó en Nueva York alrededor de 10 días. Encontró un empleo y nos comunicó que al fin se había establecido. La noche siguiente llamó poco antes de medianoche. Sonaba desesperada y hablaba casi incoherentemente. Dijo que tenía que ir a su casa inmediatamente porque había llamado a su papá y se enteró de que él había intentado suicidarse debido a que ella se había marchado. Dijo que había estado caminando varias horas por la calle antes de tomar su decisión. No le quedaba mucho dinero, pero aún tenía suficiente para que un taxi la llevase al aeropuerto y compró un boleto de regreso con mayor provisión de la que yo le hubiese acreditado. Previsión. La historia de Charlotte sonaba rara, pero no cabía duda de que sonaba desesperada. Dijo que el avión partía dentro de poco y que no tenía tiempo para hacer arreglos y que le enviara su equipaje. Me dio la dirección de su casa y me preguntó si yo podía encargarme de ello. Le dije que se olvidase del equipaje y que se fuera, puesto que era evidente que eso era lo que se proponía hacer de todos modos. Al día siguiente hice los arreglos pertinentes y le envié unas líneas a Charlotte diciéndole que sus cosas iban de camino. Pero tiempo después recibí una extensa charla de ella. Decía que quería decirme la verdad porque su conciencia la estaba molestando. Ella parecía un poco mayor de lo que había dicho. Estaba casada y tenía 3 hijos, pero que eran difíciles. Y ella y su esposo no congeniaban. Ella se había estado poniendo terriblemente nerviosa y había decidido irse a Nueva York y comenzar una nueva vida. Decía que Nueva York era un lugar maravilloso y todo el mundo había sido tan bueno con ella que ella sabía que todas las cosas malas que la gente decía de las grandes ciudades no eran ciertas. Esperaba volver algún día a visitarlos. Charlotte y yo hemos mantenido correspondencia durante años ahora. Parece que ha logrado mejorar su vida, aunque aún tiene sus altas y bajas. Siempre disfruto tener noticias de ella, especialmente por estarle muy agradecida. Tengo una idea de que yo jamás hubiese encontrado aquel pergamino, vea página 125 más adelante, sin su ayuda. Muy bien podía ser que la magia tuviese que terminar con el simple hecho de Charlotte antes de que yo pudiese tomar la decisión final de abandonar la magia de abandonar la magia a cambio de algo mucho más deseable. Así pues, la experiencia concretizó la decisión de Helen de abandonar de una vez por todas la tentación de utilizar el poder de su mente, magia,
y en su lugar elegir utilizarlo en beneficio del amor de Jesús. El milagro, entre paréntesis. Como un curso de milagros dijo más tarde sobre los poderes psíquicos, el Espíritu Santo tiene necesidad de estos dones y quienes se los ofrecen a Él y solo a Él caminan con gratitud, con la gratitud de Cristo en sus corazones y con su santa visión siguiéndoles muy de cerca. Manual para el Maestro, número 25, párrafo 6, en la línea 9. Helen siempre habla de Charlotte con mucho cariño y recuerdo que recibí una llamada de Charlotte en mi presencia y sostuvieron una breve aunque cálida conversación. Por su parte, Charlotte permaneció muy agradecida a Helen y a Bill por su amorosa y solícita ayuda. A propósito, Charlotte finalmente abandonó a su esposo, pero le informó a Helen que estaba feliz y en paz. Y la fase mágica, entre comillas, de Helen llegó a su asombroso final con un último episodio de imágenes, en el cual ella sabía que había hecho una elección irrevocable. Una elección de abandonar cualquier tentación de utilizar mal el poder de su mente. Esta fue una elección sobre la cual obviamente, al menos de acuerdo con esta experiencia del verano, ella había estado muy ambivalente en el pasado. Me vi a mí misma entrar a una cueva en una formación de rocas en una costa desolada, arrasada por el viento. La entrada a la cueva era baja y la cueva era bastante profunda. Todo lo que encontré en ella fue un gran rollo de pergamino muy viejo. Sus extremos estaban enrollados alrededor de unos pesados palos con puntas doradas, y los dos lados se tocaban en el centro del rollo y estaban atados con una franja de papel de pergamino, el cual se cayó tan pronto mis dedos lo tocaron. Desaté los cabos y abrí el rollo lo suficientemente para exponer el papel central, sobre el cual había escrita solo 2 palabras: Dios es y nada más. Y luego desenrollé un poco más el rollo lentamente y diminutas letras negras comenzaron a aparecer en ambos paneles laterales. La voz me explicó la situación. Si miras el pasado de la izquierda, serás capaz de leer sobre todo lo que sucedió en el pasado. Y si miras el papel de la derecha, serás capaz de leer sobre todo lo que ocurrirá en el futuro. Las pequeñas letras a los lados del panel se estaban haciendo más claras y durante varios minutos me sentí tentada a mirarlas. Luego tomé la decisión. Envolví el rollo para ocultar todo excepto el panel central. Hay un pie de página. Algún tiempo después, Helen escribió: cuando fui a Israel, varios años después, quedó atónita al ver esa misma cosa en Quimara, donde se encontraron los pergaminos del Mar Muerto. Ver página 379. No estoy interesada ni en el pasado ni en el futuro, dije con finalidad, simplemente me detengo en esto. La voz sonaba tanto tranquilizada
como tranquilizadora. Me asombró la profundidad de la gratitud que de algún modo transmitía. Gracias, dijo esta voz, lo lograste. Gracias. Y ya estuvo, tal parecía. Al igual que con la experiencia del subterráneo varios años antes, un aspecto de la experiencia de la cueva de igual manera encontró forma de incluirse en el curso. El libro de ejercicios afirma, decimos, Dios es. Y luego guardamos silencio, pues en ese conocimiento las palabras carecen de sentido. Es la lección 169, párrafo 5, frase 4. Lo que es de Dios y por consiguiente permanece más allá del mundo, permanece también más allá de las capacidades de las palabras para expresar su verdad. El manual para el maestro afirma, Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para mantenerlas en la ilusión de la separación. No olvidemos que las palabras no son más que símbolos de símbolos, por lo tanto están doblemente alejadas de la realidad. Manual para el maestro, tema 21, párrafo 1, la frase 7 y del párrafo 9, la frase 9 a 10. Repito, la experiencia de la cueva junto con el episodio de la Clínica Mayo parecieron llevar a exitosos términos este periodo y marcar el fin de la preparación de Helen para ser la escriba de un curso de milagros. Cualesquiera que hayan sido los asuntos del ego que permanecieron para ella en el nivel consciente, ella no obstante, en un nivel mucho más profundo, había decidido inequívocamente permitir que su mente fuese un claro instrumento a través del cual pudiese pasar el amor de Jesús, como ella escribió sencillamente, repito, y ya estuvo tal parecía. Este inusitado pero agotado periodo desde junio hasta fines del verano había terminado ahora. Bill sugirió que sería una buena idea tomarse unos días libres e ir a Virginia Beach a visitar la Asociación para la Investigación y el Esclarecimiento, la organización fundada por Edgar Cayce. Como ya se mencionará, Bill había desarrollado mucho interés en Cayce, en su obra, y sentía que una visita podía ser útil para clarificar los sucesos del pasado verano. Helen, como era de esperar, sentía de manera distinta, aunque con renuencia estuvo de acuerdo en ir. La idea no me atraía. Este tipo de cosas todavía me asustaban y yo no quería que fuese verdad. Ya era bastante molesto que no entendiese lo que me estaba pasando. Yo no quería particularmente ninguna exacerbación de mis informados esfuerzos mágicos, los cuales están más que dispuestos, los cuales estoy más que dispuesta a abandonar por ahora. Sin embargo, la idea de unas cortas vacaciones me sonaba muy bien y mi esposo, quien sabía que yo estaba cansada, me animaba a ir. Era una época perfecta del año para el viaje y él pensaba que me haría bien. Él y Bill se habían hecho amigos
y aunque sentía que Bill estaba desarrollando unos intereses más bien raros, mi esposo sabía que él me cuidaría. Salí hacia Virginia Beach con algunos recelos, pero anhelaba el descanso. Resultó que el viaje fue todo excepto descansado para mí. Las personas en la Asociación para la Investigación y el Esclarecimiento, ARE, entonces un pequeño grupo dedicado a hacer que el material de Casey estuviese disponible para el público, eran inteligentes, sinceros y obviamente cuerdos. Tampoco la masiva documentación era algo que uno pudiese dejar de lado. Yo estaba impresionada, pero muy intranquila. A medida que el interés de Bill se hacía más profundo, mi ansiedad aumentaba. Bill leyó más tarde el tema aquella tarde y también compró algunos libros para llevarlos a casa. Yo hojeé un volumen y lo solté abruptamente con suficiente incomodidad para bordear en pánico. Me alegré cuando terminé el viaje. De regreso en casa eché una ojeada a varios de los libros que Bill había comprado, pero no podía leerlos. Para mí estos simplemente parecían sonar la nota mágica nuevamente. Helen y Bill habrían de regresar a Virginia Beach poco después de que el curso comenzase, y con los años desarrollaron una útil amistad con Hugh Lynn Casey, quien fue un gran apoyo para Helen y Bill. Hicieron copias del aún incompleto manuscrito para él y obviamente él se impresionó mucho con lo que leyó. Helen y Bill me dijeron posteriormente que Hugh Lynn sentía que su padre, Edgar, tuvo algo que ver con la transmisión del curso. Luego de una de sus visitas a la ARE, a la asociación, Casey acompañó a Helen hasta la puerta de su oficina y le dijo: tú tienes que ser un alma muy adelantada, pero ciertamente no lo pareces. Helen escribió más tarde sobre sus experiencias en la asociación, en la ARM. Afortunadamente, a medida que mi ansiedad animó y mi familia afortunadamente, a medida que mi ansiedad amainó y mi familia y me familiaricé más con el trabajo de la asociación, se corrigió esta impresión inadecuada de sus actividades y propósitos. He sido miembro desde hace varios años ahora y siento un considerable respeto por el grupo. Y sus propósitos. Estoy parcialmente en deuda con Hugh Lynn Casey por dedicarle tanto tiempo de su ocupada vida a mi manuscrito y también por su consecuente amistad, paciencia y estímulo. Después de que él terminó la escritura del curso, Helen y Bill prepararon una copia del manuscrito para Hugh Lynn, que es el hijo de San Edgar Casey. Dicho sea de paso, fue el manuscrito que yo vi primero y al cual Helen y Bill y yo nos referíamos como la versión Hugh Lynn.
Hubo algunas experiencias aisladas durante ese verano, todas positivas, que también ameritan ser citadas aquí. Una serie de experiencias refleja la creciente conciencia de Helen de unirse con otros y la obvia importancia de ello en el viaje de regreso a Dios. A propósito, esta clase de experiencia con la cual Helen se estaba familiarizando progresivamente era marcadamente distinta de los sentimientos de separación más comunes y poderosos de Helen. Varias veces durante aquel verano sentí algo como la experiencia del subterráneo de unos años atrás, aunque con mucha menos intensidad. Generalmente tenía lugar entre una multitud de personas con quienes sentía una breve pero poderosa afinidad. Una tuvo lugar una noche calurosa en la que Luis y yo caminábamos a lo largo de un paseo entarimado de un concurrido centro de turismo en Atlantic City. Vea la carta de ella a Bill, página 157. Una sabia sensación de cercanía emocional con todo el mundo allí me invadió, con un claro y seguro reconocimiento de que todos estaban haciendo el mismo viaje juntos hacia una meta común. Otra tuvo lugar cuando Bill y Luis y yo estábamos sentados en un teatro a oscuras. Sentados en la oscuridad, de pronto tuve conciencia de una intensa luz interior que comenzaba en mi pecho y crecía progresivamente fuerte y abarcadora hasta que parecía irradiar por todo el teatro e incluir a todos allí. Mi conciencia de la luz y de la paz y de la dicha que la acompañaban duró unos 10 minutos. Era tan fuerte que apenas podía creer que nadie más lo notase. La cursiva es mía. Bueno. Un incidente un tanto similar ocurrió posteriormente al sur de Francia, el cual ya presenté en el capítulo 1. Una serie de imágenes totalmente distintas incluía retratos de un cáliz, algunas veces de oro y otras veces de plata, pero siempre con una luz brillante sobre el mismo. Al principio eran imágenes que me asustaban. Acá hay un pie de página 28. Este apelativo no sugiere que hubo otras versiones del curso. Solo se refería al último manuscrito escrito a máquina. Eso fue la copia del hijo de San Edgar Cayce, Ullin Cayce, la versión Cayce. Al principio, estas imágenes me asustaban porque las asociaba con sacrificio y pérdida, pero se me aseguraba el silencioso, pero totalmente que en realidad se me aseguraba silencioso, pero totalmente que en realidad eran símbolos de gran alegría. Sin embargo, realmente no experimentaba mucha emoción relacionada con ellas, pero al menos dejé de sentir miedo de ellas. En un curso de milagros, el cáliz se utiliza como un símbolo de la expiación, el término con el cual el curso se refiere a la corrección que hace el Espíritu Santo de la creencia en el pecado de la separación. Lo leo de nuevo. En un curso de milagros, el cáliz se utiliza como un símbolo de la expiación,
el término con el cual el curso se refiere a la corrección que hace el Espíritu Santo de la creencia en el pecado, de la separación. El término, y por consiguiente, un símbolo de un cáliz, se contrapone deliberadamente a la visión original de expiación, la cual promulga que Dios exige sufrimiento y sacrificio como el pago por nuestros pecados en contra de Él. El cáliz es un símbolo cena, y la oración que se supone que Jesús hiciese durante la agonía en el huerto de Getsemaní, que su Padre apartara esta copa de su muerte sacrificatoria en la cruz de Él. Lucas 22, 42. Por lo tanto, ha representado durante 2000 años el plan de sufrimiento y sacrificio de Dios para los cristianos. Este era el significado del miedo de Helen. El interés de Helen en el cáliz afloró nuevamente durante el verano de 1973, como discutiremos en la parte 3. Hubo una ocasión en que Helen recordó pedir específicamente una experiencia que la animase cuando se sintiese un poco abatida. La respuesta llegó en la forma de un cuadro de un biberón, de un vivero. La respuesta llegó en la forma de un cuadro de un vivero, con plantas muy tiernas en literas bien ordenadas, cuidadosamente rotuladas y aparentemente cuidadas con gran esmero. Cerca de las plantas había una gran regadera. No había hierbajos ni hojas muertas allí, y las plantas eran verdes y obviamente saludables. El cuadro no significaba nada para mí y la encontraba levemente irritante. Y de mucho que me sirvió eso, gruñía yo. ¿Qué hay de útil en eso? Fíjate dónde está creciendo, dijo la voz, paciente y amorosamente. Está bien, dije un tanto malhumorada. Entonces miré al cuadro más cuidadosamente. El vivero estaba rodeado completamente por un desolado desierto carente de vida. Solo el pequeño redondete en el cual estaban creciendo las plantas estaba húmedo y verde. Y ahora que finalmente se ha iniciado, dijo la voz, tú seguirás regándolas, ¿no es así? Yo estaba bastante agobiada, pero prometí que trataría. El símbolo de los desiertos que se convierte en jardines, repito, se encuentra en el curso notablemente en la sección El pequeño jardín. Título 18, epígrafe 8. Y en ese hermoso pasaje del libro de ejercicios que se tomó prestado en parte del famoso discurso de Porcia en el Mercader de Veracruz. En el Mercader es como algo de la Biblia, no sé. Que se tomó prestado en parte del famoso discurso de Porcia en el Mercader de Venecia. Los milagros son como gotas de lluvia regeneradora que caen del cielo sobre un mundo árido y polvoriento, el cual criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. Ahora tienen agua, ahora el mundo está lleno de verdor y brotan por doquier señales de vida para demostrar que lo que nace jamás puede morir, pues lo que tiene vida es inmortal. Lección
13, párrafo 5. Finalmente, hubo una incesante y consoladora experiencia sobre la insignificancia del mundo del tiempo. Ya es lección. Es que no dice. LP 11, 13, 5. Finalmente, una interesante y controladora experiencia sobre la insignificancia del mundo del tiempo. También hubo algunos breves periodos durante los cuales se efectuaron cambios en la conciencia del tiempo. Tal vez el más convincente de estos sucedió una noche mientras yo me cepillaba el cabello y del día que necesitaba recordármelo y me sentía todo menos inspirada. Súbitamente vi mi vida simbolizada por una línea dorada que se extendía infinitamente hacia atrás e infinitamente hacia adelante. El intervalo de tiempo que representaba mi vida parecía tan increíblemente diminuta que fácilmente se podía pasar por alto en su totalidad, a menos que se buscase con sumo cuidado a lo largo de la línea. Entonces se podía ver una minúscula hondonada antes de que la línea continuase. Aplaudí con verdadero deleite. ¿Qué puede importar lo que posiblemente pase en ese infinito, insignificante parpadear de tiempo? Me preparaba con feliz asombro. Parece tan largo e impresionante mientras estás en él, pero en menos de un instante es como si jamás hubiese sucedido. Estuve segura de esto por varios minutos, durante los cuales parecía como si un gran peso hubiese sido levantado de mi mente. La certeza se había desaparecido para cuando se lo conté a Bill, aunque aún sentía que vi la eternidad la otra noche. La noción de que todas nuestras experiencias en el mundo no son sino una minúscula hondonada, tan increíblemente diminuta, en la línea de la eternidad, recurrió en la frase. Brevísimo lapso de tiempo. Capítulo 1. No, mentiras. Capítulo 26, epígrafe 5, párrafo 3, frase 5. Un pasaje paralelo en el curso, el cual permaneció hasta que Helen y yo repasamos juntos por última vez, fue eliminado por Helen bajo instrucciones de Jesús. Yo nunca entendí por qué, ni tampoco Helen, aunque ella tenía bien claro que debía eliminarse. Apareció en lo que ahora es el capítulo 19 del texto, en la sección llamada La irrealidad del pecado. Aparecía entre las palabras: y cuando la corrección se complete, el tiempo se convierte en eternidad. Y el Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente. Aquí está en su totalidad, tal como él anotó. En el tiempo es como una espiral. El tiempo es como una espiral cuyo descenso parece partir de una larga línea
ininterrumpida a lo largo de otro plano, pero que no quiebra la línea en modo alguno, ni interfiere con su tranquila continuidad. A lo largo de la espiral parece como si la línea tuviese que haber sido quebrada, pero en la línea su integridad es evidente. Todo lo que se ve desde la espiral se percibe erróneamente, pero al aproximarse a la línea te das cuenta de que ésta no fue afectada en absoluto por la caída en otro plano. Pero desde este plano, la línea parece ininterrumpida. Y esto es solo un error de percepción, el cual puede ser fácilmente corregido en la mente, aunque los ojos del cuerpo no verán cambio alguno. Los ojos ven mucho cosas que la mente corrige, y tú respondes no a las ilusiones de los ojos, sino a la corrección de la mente. Nosotros respondemos no a la ilusión de los ojos, sino a la corrección de la mente. Tú ves la línea como si estuviese quebrada, y a medida que cambias a diferentes aspectos de la espiral, la línea se ve diferente. Mas en tu mente hay uno, con mayúscula, el Espíritu Santo, que sabe que esta es inquebrantable y por siempre inmutable. Antes de pasar a la escritura de un curso de milagros, propiamente primero examinamos en el próximo capítulo el grupo de cartas que Helen le escribió a Bill durante el periodo de verano. Acá hay un pie de página número 29 para evitar una posible confusión. Estoy escribiendo con letra los números de los capítulos a los cuales me refiero en el curso, mientras que retengo los números útiles. Perdón, la letra está muy pequeñita y mis gafas no. Mientras que retengo los números arábigos cuando me refiero a los capítulos de este libro. Hasta aquí hemos leído el capítulo número 5, El camino hacia un curso de milagros, la tercera parte, la C. Bueno, muchas gracias. Perdonen porque no sé, hoy mis ojos no están funcionando muy bien porque las gafas están bien y a ratos no estaba viendo muy bien. Bueno, muchas gracias, bendiciones, feliz día, los amo y los llevo con amor en mi corazón. Que vayan con Dios siempre. Recuerde que Dios nos acompaña siempre y que no estamos solos en ningún lugar del mundo. Amén. Gracias, gracias. Bendiciones.